Hola, soy Guillermo de Hoyos, director comercial en Acclaim Energy, y hoy en Enfoque en Energía comentaré sobre algunos argumentos en torno a lo que se ha presentado en el Parlamento abierto de la iniciativa de reforma eléctrica. Como saben, estamos en un periodo de discusiones para definir el futuro de la industria y en general de la actividad económica en nuestro país. Dentro de los foros del Parlamento abierto para la discusión de la reforma, se ha hablado de diversos temas, como son antecedentes históricos de la industria eléctrica e ideas sobre la soberanía y nacionalización de esta, ilustrando la necesidad de llevar energía a todo el país y no solo a los principales centros de consumo que en la década de los 30 eran atendidos por privados, ya que aún faltaba más de la mitad de la población del país por tener acceso a la energía, siendo esta la principal razón para la creación de la CFE para Lázaro Cárdenas. Posteriormente, en 1960, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, adquiriendo instalaciones de los privados para la integración del sistema eléctrico nacional. Por otro lado, el costo económico y ambiental de la generación de energía, en donde se han señalado los proyectos privados más recientes de generación, como los más competitivos en ambos sentidos, en especial los solares fotovoltaicos y los eólicos. Sin embargo, se ha mencionado también su inherente intermitencia. La necesidad de una transición energética hacia la descarbonización, ante la demanda de la industria por nuevos proyectos con una generación renovable, obligados por clientes y accionistas cada vez más conscientes del cambio climático y el impacto al medio ambiente de sus operaciones. La operación, las obligaciones y las finanzas de la CFE, como empresa productiva del Estado, responsable de brindar el respaldo al sistema eléctrico nacional para su correcto funcionamiento, a quien, como saben, se pretende darle el 50% de la generación, conforme indica el texto de la iniciativa de reforma, y liberarla de obligaciones de ley y contractuales con generadores privados que la condicionan a trabajar en condiciones que de alguna manera limitan su operación. La cantidad de permisos que ha otorgado la CRE, la CENER y el SENACE con base en sus facultades y responsabilidades para la planeación y la definición de proyectos nuevos de generación, o el impacto económico de la reforma en la sociedad mexicana en general, desde grandes consumidores de energía hasta comunidades marginadas que requieren el acceso al recurso. En estos temas se han escuchado argumentos a favor de la reforma eléctrica para el fortalecimiento del Estado, principalmente el de buscar una rectoría más poderosa de la industria energética, controlándola mediante dos áreas bajo el Ejecutivo, CENER y CFE, quienes integrarían a la Comisión Reguladora de Energía y al SENACE, respectivamente, eliminando a los reguladores independientes del mercado, y a CFE como un competidor más del mismo, quedando una super CFE a cargo prácticamente de todas las dimensiones de la industria eléctrica. En ese sentido, fue el comentario de Nahum Román, ex jefe de ingeniería del SENACE en el Foro 9 del Parlamento Abierto. Existe una desarticulación entre el crecimiento de la red eléctrica y el crecimiento de la generación. El Estado requiere ejercer una planificación del sistema eléctrico nacional de manera integral, pasando por alto, de alguna manera, la responsabilidad actual de la CENER en conjunto con la CRE, quienes tienen la responsabilidad de definir y supervisar la ejecución del programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, donde determinan la demanda esperada y los proyectos necesarios de distribución, transmisión y obviamente generación, y por ende son quienes aprueban los permisos para la instalación y puesta en marcha de nuevas centrales de generación, siendo estos organismos gubernamentales descentralizados las entidades que tienen la rectoría de la industria eléctrica actualmente, no los privados. Aunque ciertamente bien podrían mejorar su desempeño al transparentarlo y tener un liderazgo más ordenado. Vayamos un paso atrás y observemos el principal cambio a partir de la reforma de 2013. El mercado eléctrico mayorista es el resultado de la reforma de 2013, que eliminó el monopolio de CFE en la generación y comercialización de energía, abriendo las posibilidades a inversión y participación privada y el fomento a la competencia. Es importante mencionar que esta reforma fue planteada después de un periodo de desarrollo económico e industrial del país, en especial en los 90, que incrementó la demanda de energía
y claro, también apuntaló los compromisos adquiridos por México para combatir el cambio climático más recientemente, requiriendo nuevos proyectos de generación que fueran desarrollados con tecnologías renovables. Para que el mercado eléctrico mayorista se desarrollase con tendencia hacia la energía renovable y la reducción de costos y tarifas del servicio, se definió un despacho de las plantas de generación fundado en mérito económico, es decir, que las plantas que tuvieran un menor costo variable y de mantenimiento se despacharan en primera instancia. Es importante mencionar que la transmisión y distribución quedaron como responsabilidad del Estado, para que pueda garantizar el suministro a las regiones más necesitadas mediante la CFE y el SENACE. Para el mercado eléctrico mayorista se dispuso una estructura, por un lado, de participantes con generadores, usuarios y suministradores que enlazan a ambas figuras mediante coberturas, y por otro, de servicios a comercializar, como son energía a corto plazo y servicios conexos, potencia, certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión y subastas a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que no funciona y podría cambiarse sin reformar la Constitución? En el Parlamento abierto, promotores de la reforma han expuesto argumentos sobre situaciones que han complicado las finanzas y la operación de la CFE en los últimos años, mientras que los detractores, por otro lado, estiman que CFE ha sido responsable también de su situación al no invertir en proyectos de generación y transmisión significativos, sin mencionar proyectos de generación renovable, y por ende no participar en la tercera subasta de largo plazo, así como su difícil tarea de administrar su carga laboral. Pero entre los principales argumentos en favor de la reforma, y que quizá podrían resolverse sin modificar la Constitución, encontramos el no reconocimiento económico de servicios de CFE como son porteo de estampilla para autoabastecedores o el respaldo rodante, el no reconocimiento de energía limpia de hidroeléctricas de CFE para su prelación en el orden de despacho y para sus posibles acreditamientos de certificados de energías limpias, aunque dichos activos ya estén totalmente amortizados. Y recordemos que los certificados de energía limpia fueron desarrollados para promover nuevos proyectos de generación con energías renovables. Por otro lado, la planeación del sistema de manera desregulada al incrementar la capacidad de generación de manera excesiva. Y los transitorios para acelerar la migración de contratos legados en autoabasto hacia el MEM. Sin embargo, creo que es crucial entender qué podría perderse en caso de aprobarse esta reforma. El mercado eléctrico mexicano se ha desarrollado de manera favorable, con participantes competitivos y una oferta de valor para el consumidor final. Sin embargo, no ha sido promovido en los últimos 3 años de la presente administración, cuando pudiera ser desarrollado en una etapa más madura por todos los mexicanos que deseen poner a volar su imaginación e invertir sus recursos para generar y almacenar energía en sus casas, negocios, comercios o industrias. Es un nicho más que puede ser explotado por la sociedad mexicana, al recurrir a él para invertir y generar valor, para emplearse y desarrollar fuentes de innovación y conocimiento que promuevan el desarrollo. La apertura del mercado energético en México y su valor como motor de desarrollo de la economía nacional es la verdadera razón por la que debe revisarse minuciosamente esta iniciativa de reforma. Este es el tema que considero de mayor relevancia y poco discutido hasta el Foro 22A del Parlamento Abierto, en donde representantes de grupos minoritarios, como la doctora Jacqueline Valenzuela, expresaron su interés de participar en la industria eléctrica generando y comercializando energía bajo esquemas como comunidades energéticas, que permiten a la sociedad agruparse para generar, distribuir, compartir y comercializar su energía de manera autónoma o independiente de las grandes empresas generadoras. Por lo que si se aprueba la reforma como está planteada actualmente, podríamos ser testigos de una incertidumbre que podría ralentizar y mermar el desarrollo de la industria energética en mayor medida y a la economía del país, desincentivando inversiones. Por otro lado, la super CFE no tendría contrapesos significativos que puedan evitar actos de autoritarismo. Y por último, el fin de la competencia en el mercado, que es impulsada a través de servicios y precios
que se ajustan a las necesidades y situaciones de cada consumidor, como un traje que se diseña a la medida para su mejor aprovechamiento. Sin duda el panorama es por demás interesante, y en Acclaim Energy habremos de seguir muy de cerca cómo se desarrolla para poder encontrar las oportunidades que se presenten ante la creciente demanda de energía y de energía limpia, así como los cambios regulatorios y de mercado que se avecinan, para poder apuntalar el desarrollo económico de nuestros clientes. Por lo que los invito a ponerse en contacto con nosotros para que mediante un análisis sobre los escenarios que podrían impactar a su organización y a la de sus competidores, pueda estar un paso adelante. Soy Guillermo de Hoyos y mi correo electrónico es guillermo.dehoyos@acclaimenergy.com.mx. Hasta la próxima.